Oscar Piastri llega como líder del campeonato de pilotos, pero en Mónaco los líderes suelen caer. Max Verstappen quiere arrebatarle el título a como dé lugar. Lando quiere robar cámara y Ferrari quiere salvar la temporada en casa del monegasco. Pero, oh sorpresa, al parecer los papeles se han invertido después de Imola. ¿Será que Red Bull ha vuelto a ser el equipo a vencer? ¿Podrá Oscar sobrevivir el callejón de las traiciones y devolver la gloria a McLaren como antes de Imola? ¿O será Mónaco el reinicio del reinado de Max Verstappen? Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Mónaco 2025. Y vámonos con los encabezados. Verstappen listo para destruir los sueños de Piastri. ¿Podrá Piastri detener a la bestia holandesa? Ferrari está ocultando algo para Mónaco. Señores, me temo decirles que les traigo una mala noticia para el canal. Ahorita más adelante les hago el anuncio. ¿Cuáles son los horarios del fin de semana? Ahorita, por supuesto, te doy mis predicciones de carrera. De todo esto vamos a estar hablando en este video. ¡Arrancamos! Mis chiquitines, estamos a mediados del triplete dorado. Me estoy refiriendo al triplete de Imola, Mónaco y España. Como vimos, en Imola Max Verstappen volvió a imponer condiciones. Pero lo realmente preocupante de Imola es ver a McLaren perder el control. Pero Imola ya es historia. Ahora bajamos la Riviera Francesa y nos adentramos a un paraíso que parece de película. Calles estrechas, yates de lujo y muros a centímetros. Estamos hablando del Principado de Mónaco, el circuito más icónico y cruel de todo el calendario de la Fórmula 1. Aquí no hay margen para errores ni espacio para respirar, porque en Mónaco una curva mal tomada y terminas estrellado en el muro. Aquí no gana el más rápido, gana el que no tiembla. Pero vayamos al grano, empecemos a conocer el circuito. El Gran Premio de Mónaco se celebra en el circuito cuyo nombre oficial es Circuit de Mónaco. Por supuesto que este está ubicado en las calles del Principado de Mónaco, a orillas del mar Mediterráneo. Esta es una pista con más de 90 años de historia y por supuesto estuvo en el calendario original de la Fórmula 1 desde 1950 y desde entonces ha sido considerado el circuito más prestigioso de toda la Fórmula 1. A diferencia de otros circuitos, en Mónaco las escapatorias no existen. Lo único que existen son muros esperando a los pilotos. Este es un trazado donde adelantar es una misión imposible y donde la clasificación es más importante que la carrera misma. Pero cuidado, porque un pequeño roce con el muro significa el fin de la carrera. Hablemos de las características del circuito. El circuito tiene una longitud de 3.3 kilómetros, se corre 78 vueltas para dar un total de 260 kilómetros, donde existe solamente una zona de DRS y tenemos 19 curvas, 12 derechas y 7 izquierdas. El récord de vuelta lo impuso Lewis Hamilton en el 2021 cuando metió un tiempo de 1:12.909. El máximo ganador es Ayrton Senna con 6 victorias y la escudería con más victorias es McLaren con 15. La última pole position se la llevó Charles Leclerc en 2024, donde el podio estuvo conformado por Leclerc, Piastri y Sainz. La velocidad máxima esperada es de 290 km por hora, con una velocidad promedio de 160 km por hora. Como se habrán dado cuenta con estos datos, Mónaco es la pista más corta de todo el calendario. Y no solo eso, sino que también es la más lenta. Pero es hora de hablar de algo que no se ve en cámaras, pero que define carreras, especialmente en circuitos como Mónaco. Por supuesto, nos estamos refiriendo a las características del asfalto. La tracción de la pista es altísima, la carga aerodinámica con la que se correrá también es la más alta. Esto porque se necesita mucha carga aerodinámica para generar adherencia en las curvas cerradas. La abrasión del asfalto aquí es bastante bajo, las frenadas aquí son medias bajas, a pesar de que tenemos varias zonas de frenado, la verdad es que no son zonas de frenado fuerte. El agarre del asfalto aquí es bajo, esto por tratarse de un circuito callejero. Las fuerzas laterales aquí también son bajas, las curvas son lentas y de poco radio. Por esta misma razón, el estrés de los neumáticos será bajo. Sin embargo, la evolución de la pista es altísima. La pista tiene una evolución bastante pronunciada. Esto porque pues es un circuito callejero, por supuesto. Y los compuestos elegidos por Pirelli son nuevamente los C4, C5 y C6. Esta es la gama más blanda de neumáticos que muestra Pirelli, la cual apenas se estrenó en Imola. Y están trayendo este compuesto con justa razón, ya que en 2024 solo tuvimos 22 paradas en boxes. Pero atención para este 2025. Con este compuesto ultra suave, por supuesto que los pilotos van a tener mayor agarre, pero también van a tener mayor desgaste de neumáticos. Entonces esto pudiese cambiar la estrategia en Mónaco. Y por si fuera poco, la FIA ha impuesto una regla especial para este fin de semana, que solo se aplica en Mónaco. Todos los equipos están obligados a hacer al menos 2 paradas en boxes, utilizando como mínimo 2 compuestos distintos. Con esta doble exigencia de compuestos más bajos y doble parada forzada, Mónaco pudiese ser una carrera totalmente distinta a lo que hemos visto anteriormente. Pudiese dejar de ser tan monótona. En cuanto al safety car, la probabilidad es del 70%. Este ha aparecido en 7 de las 10 últimas carreras. Repito, los muros en Mónaco no perdonan. Pero bueno, pasemos a hablar de algo que tampoco se ve,
pero se puede palpar. Algo que podría arruinar todo el fin de semana. No es el coche, no es el piloto, no es el asfalto. Estamos hablando de las condiciones climáticas. Para el viernes que tenemos los libres 1 y 2, las condiciones climáticas van a ser ideales para que los pilotos prueben, hagan y deshagan lo que tengan que hacer. Todos van a tener pista seca y con una muy buena temperatura para rodar al máximo. Pero ojo aquí con el sábado. Como saben, el sábado es el día más importante. ¿Por qué? Porque es el día de la clasificación. Y en Mónaco prácticamente la carrera se gana el día sábado. Pues normalmente en Mónaco la posición con la que arrancas el domingo es la posición con la que terminas. Entonces el sábado es crucial. El clima va a estar estable, pero va a haber nubosidades esporádicas. Esto quiere decir que en momentos la pista se va a enfriar por las nubes y en rato se va a calentar. Y eso puede ser la diferencia entre la pole o el muro, literalmente. Y bueno, ya para el domingo la verdad es que las condiciones van a estar bastante estables, condiciones secas, sin problema alguno. Aquí no deberá de haber excusa alguna para los pilotos. En conclusión, el fin de semana va a estar perfecto. Nada más hay que poner cuidado el día sábado. Y nada más recuerden que en Mónaco no se gana adelantando, se gana el sábado y se defiende el domingo. Pero bueno, hasta este punto ya conocemos los datos generales de la pista, ya sabemos las condiciones climáticas, pero para entender Mónaco va más allá de saber cuántas curvas existen, es entender cómo se toma cada sector. Así es que vayamos a conocer la pista de Mónaco. Como sabemos, Mónaco no solo es un circuito, es una reliquia en vida, es un templo con calles que no perdonan y por supuesto está llena de muros que son inamovibles. Y como toda pista de Fórmula 1, esta se divide en 3 sectores. Sector número 1, la arrancada no perdona. Todo comienza por supuesto desde la línea de meta y enseguida los pilotos se toparán con la curva número 1, Time de Boat. Esta es una curva peligrosísima en bajada, donde muchos pilotos aquí se quedan antes de siquiera completar una vuelta. Después viene la subida de la curva número 2. Esta curva no se ve, no se toca, simplemente se memoriza. Y después el sector comienza a cerrar con las curvas 3 y 4, la curva del casino. Es una curva que se ve elegante por fuera, pero traicionera por dentro. Si los pilotos no logran sobrevivir en este sector, ya no tienen chance para el resto. Y así llegamos al sector número 2, el sector más veloz y técnico a la vez. Aquí tenemos que destacar por supuesto la horquilla más lenta de todo el calendario de la Fórmula 1. Me estoy refiriendo a la curva número 6. En esta curva se gira con el volante a tope. Y lo principal es cuidar la entrada. Después viene Portier, que es la curva 8, y después la legendaria curva del túnel, la curva número 9. Esta zona del túnel es la más peligrosa del trazado, no tanto por sus curvas, sino porque los pilotos van a ciegas. Esto porque van a grandes velocidades y de pronto tienen el sol de frente. Entran a un túnel oscuro, los ojos tienen un tiempo de adaptación, entonces hay un momento donde van a ciegas, para luego otra vez salir a pleno sol. Aquí los ojos van a tardar para adaptarse, pero los muros no esperan. Pero después de eso los pilotos se enfrentarán a la frenada más fuerte del trazado, las curvas 10 y 11. La chicana de Nivelles, que esta digamos que es la única zona donde se puede rebasar en Mónaco. Y aquí es donde se gana o se arruina la carrera. Sector número 3. El sector más corto. Hemos llegado a la zona donde el poleman se decide. Los pilotos van a tener que pasar volando por los pianos de las curvas 13, 14, 15, 16, que son las curvas de la piscina. Después deberán de hacer un paso milimétrico por rascarse la curva número 18 y la salida de la curva 19, la Anthony Nogues, tiene que ser excelsa. ¿Por qué? Porque enseguida se activa la única zona de DRS del trazado. Y si los pilotos toman esta zona como debe ser, la pole será de ellos. Como se habrán dado cuenta, Mónaco no se trata de velocidad. Mónaco se trata de precisión, de perfección. Y el que falle no solo perderá posiciones, sino que perderá el fin de semana. ¿Quién será el primero en caer en las trampas de Mónaco? Yo más adelante te daré inspecciones de carrera. Señores, acabamos de conocer la pista curva por curva. Ya sabemos las condiciones climáticas, ya sabemos cuánto mide la pista, sabemos todos los datos habidos y por haber, pero aún falta lo más sabroso, y esto es saber cómo llegan parados los equipos grandes este fin de semana. ¿Quiénes van a traer ritmo? ¿Quiénes van a estar estrellados en el muro? Es momento de hablar de las escuderías de arriba: McLaren, Ferrari, Mercedes y por supuesto Red Bull. Y bueno, mezclado entre los equipos les daré el anuncio que les dije, pero bueno, hablemos de las escuderías. Ferrari, ¿qué es lo que está ocultando para Mónaco?
Imola fue un trago amargo para Ferrari. ¿Que si Lewis Hamilton terminó en cuarta posición? Claro que sí. Pero ni Leclerc ni Hamilton pudieron siquiera acercársele a los punteros. Jamás estuvieron en la batalla contra McLaren o Red Bull. Y lo peor no fue el ritmo, sino el ambiente de frustración que se vive en Ferrari. Leclerc simplemente dijo: esto no lo puedo aceptar. Pero ahora viene Mónaco. Y al parecer hay una luz al final del túnel para Ferrari. Como ya sabemos, aquí los errores no están permitidos, pero también es cierto que una buena clasificación lo puede cambiar todo. Fred Vasseur reconoció que no son lo suficientemente rápidos, pero eso fue en Imola. Para Mónaco, Ferrari va a traer una puesta a punto diferente, una puesta a punto que le favorece a su monoplaza. Esto hará que el monoplaza sea más estable en curvas lentas, además de la carga aerodinámica tan alta que le va a favorecer. Y luego tienes a Charles Leclerc, que es un experto a una vuelta. Ferrari pudiese tener una gran oportunidad aquí en el Principado de Mónaco, en la casa de Leclerc. ¿Será esto suficiente para que Leclerc pueda pelearle a Piastri y a Verstappen? Tal vez sí, tal vez no, pero Leclerc por supuesto que va a estar al pendiente por si uno de estos falla. Al igual que Hamilton, pues llega bastante motivado después de esa cuarta posición obtenida en Imola. Si bien Ferrari no llega como favorito, pudiesen monetizar bastante bien cualquier error de los punteros. La pregunta es para ti: ¿crees que Leclerc o Hamilton pueden llegar al podio? Coméntame. Mercedes, después del fiasco en Imola, ¿puede salvarse en Mónaco? No es ningún secreto que Imola fue una pesadilla para Mercedes. Russell arrancaba tercero y terminó séptimo. Por otro lado, Antonelli ni siquiera pudo terminar la carrera. El mismo Russell declaró que fue el peor día en años en la escudería. Pero en la Fórmula 1 todo puede cambiar de un fin de semana a otro. Y ahora en las calles estrechas del Principado de Mónaco, Mercedes ve una oportunidad. Sabemos que el coche sigue sin ser el más rápido, eso no hay duda. Que a Russell también se le rompió la racha de terminar el top 5 en las últimas 11 carreras, claro que sí. Pero Mónaco es diferente. Aquí no se necesita el mejor coche, como ya se los dije. Aquí se necesita cabeza fría, precisión milimétrica y saber clasificar como los dioses. ¿Puede Mercedes ganar aquí en Mónaco? Tal vez no lo parezca de momento, pero al igual que lo dije para Ferrari, basta que uno de los grandes cometa un error. Y en este circuito los errores llegan cuando menos te los esperas. Y normalmente se hacen carambolas, cosa que Russell y Antonelli lo saben a la perfección. Así es que estos dos tienen mucho que demostrar después de lo que sucedió en Imola. Es cierto, Mercedes llega herido, pero cuidado, porque en Mónaco un buen sábado lo puede cambiar todo. ¿Será que Mercedes obtendrá la redención este fin de semana? Veremos a Russell aquí en el podio. Coméntame. Y bueno, vámonos con el anuncio pues. Bueno, mejor déjenme hablar de McLaren tantito, luego les anuncio y luego ya hablamos de Red Bull. McLaren, ¿será que Oscar Piastri podrá detener a la bestia holandesa en Mónaco? Señores, Imola fue un punto de inflexión importantísimo en la Fórmula 1 2025. Veíamos cómo McLaren venía arrasando todos los grandes premios. Y para Imola todo indicaba que nuevamente iban a salir victoriosos. Pero al parecer, algo cambió. Verstappen regresó y dejó a McLaren mordiendo el polvo como en los viejos tiempos. Y eso nos asusta y mucho. Que sí, que vimos el doble podio de McLaren, claro que sí, pero también fue un mensaje claro y directo. El tetracampeón Max Verstappen aún respira. El mismísimo Andrea Stella lo admitió. Nos sorprendió el ritmo de Red Bull, fue lo que dijo. Y aunque Piastri y Norris siguen fuertes, en Mónaco todo se redefine. Y no me canso de decírselos, pero aquí gana el que no falla. Y de esto hay una verdad incómoda en McLaren: Lando Norris. Cuando más importa es cuando tiende a fallar este piloto. Que en Imola, tengo que reconocerlo, fue diferente. Pero normalmente cuando hay presión, Norris simplemente desaparece. Por el contrario, Oscar Piastri es otra historia. Nervios de acero, centrado, silencio absoluto. Si alguien puede enfrentar a Max Verstappen en esta selva de muros, es Oscar Piastri. Pero la pregunta aquí es: ¿podrá Oscar Piastri con la presión de mantener la punta del campeonato de pilotos? ¿Podrá resistir el ataque constante de la bestia holandesa? Si Piastri realmente quiere ese campeonato de pilotos, tendrá que aplastar, tendrá que pasar por encima y abollarle la corona al rey. La pregunta es sencilla: ¿crees tú que este es el momento de Oscar Piastri para redimirse después de lo de Imola? ¿O Max Verstappen le volverá a cerrar la puerta? Coméntame.
Ahora sí, lo que les quería decir. Pues les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que tristemente para este fin de semana no voy a poder hacerles el resumen de carrera como siempre se los hago. No habrá resumen del vuelta a vuelta para el Gran Premio de Mónaco. Y te has de estar preguntando, oye, ¿pero por qué? Pues nos invitaron para reportar la carrera donde va a correr Pato O'Ward este fin de semana en la Indy. Para mí eso es una muy buena noticia y les prometo que haré todo lo posible por tratar de conseguir una entrevista con Pato. Por supuesto, la pregunta obligada es si está en negociaciones con Cadillac o simplemente eso no existe. Pero bueno, esa es la razón por la cual no les voy a poder hacer el resumen, pues voy a estar en la carrera del Gran Premio de Detroit de la IndyCar. Pero bueno, como les dije, haré todo lo posible por traerles palabras de Pato O'Ward. Ahora sí, continuemos. Red Bull. Max Verstappen está listo para destruir los sueños de Piastri. Como vimos, Imola no solo fue una victoria más de Max Verstappen, fue una declaración de poder, fue un decirle a McLaren, aquí sigo vivo. Red Bull dominó Imola de principio a fin, le sacó más de 20 segundos de ventaja al segundo auto que era el de Norris. Sí, ya después llegó el safety car y eso desapareció, pero Max le había sacado más de 20 segundos al segundo lugar. Una carrera perfecta para Red Bull. El mismo Horner lo describió, era una maniobra de todo o nada. Y Max ganó, refiriéndose a la arrancada de Imola, además de la estrategia impecable que Red Bull ejecutó. Pero ahora llega Mónaco. Y sí, sabemos que Verstappen aquí ha ganado antes, pero nunca con el RB21. ¿Y qué es lo que tiene de malo el RB21? Pues que no le sientan nada bien, pero nada bien, los sectores de baja velocidad. Que sí, las mejoras llegaron en Imola, pero Max Verstappen advirtió, no esperen magia, refiriéndose que si bien les fue bien en Imola, esto no significa que ya están por encima de McLaren. Las deficiencias en baja velocidad pueden volver a salir a relucir aquí en Mónaco. Y mientras tanto, del otro lado del garage, Yuki Tsunoda sigue sin poder levantar ese auto. Mientras Max Verstappen aplastaba a todos y le sacaba más de 20 segundos al segundo lugar, Yuki apenas pudo rescatar un puntito llegando a la 10ª posición. El segundo auto de Red Bull sigue siendo eso, un auto de segundo plano. Señores, la verdad es que el campeonato se pone cada vez mejor fin de semana tras fin de semana. No sabemos ya ni qué esperar. Y la pregunta que realmente yo me estoy haciendo es, ¿será Mónaco el reinicio del reinado de Max Verstappen? ¿O será que veremos a un Max frustrado o embarrado en el muro? Coméntame. Pero bueno, señores, tenemos que hablar de las predicciones de carrera. Ya tenemos los datos, sabemos cómo llegan las escuderías, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar de las predicciones de carrera. Arranquemos con la pole position. Pole position, Oscar Piastri. Sabemos que Mónaco suele ser dominada por pilotos con mucha experiencia, pero Oscar Piastri es un gran piloto, es un piloto con mucho temple, además que tiene el auto más equilibrado en curvas de baja velocidad. Así es que por eso puede ser el poleman. Pero ¿qué tal para la carrera? ¿Cuál es el top 5? ¿Quién va a ser la parrilla media? Para la parrilla media vamos a cambiarle un poquito la narrativa. Esta vez, en lugar de escoger a Williams, me voy a ir con Alpine. Ya sea Colapinto o Gasly, ambos tienen grandes oportunidades de dominar la parrilla media. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí no se tienen que preocupar por la potencia del motor, que ese ha sido el talón de Aquiles de Alpine. Este fin de semana debería ser bueno para la escudería francesa. Pero bueno, vayámonos con el top 5 de la carrera. Posición número 5. George Russell. Ha sido el piloto más consistente de la temporada. Había terminado todas las carreras en el top 5. Apenas la carrera pasada que terminó P7, pero de ahí en fuera, Russell es un muy buen piloto constante. Por eso creo que va a quedar en el top 5. Posición número 4, Charles Leclerc. Leclerc este fin de semana va a correr en casa y eso pesa mucho. Ferrari en teoría debería de mejorar este fin de semana en esas zonas lentas. Leclerc solo tendrá que enfocarse para el día sábado, clasificar como él lo sabe hacer. Por eso le doy la posición 4. Y vayamos con el podio, el top 3. Posición número 3, para sorpresa de ustedes, yo creo que va a ser Max Verstappen. ¿Que viene de una victoria contundente? Sí, pero el talón de Aquiles del RB21 son las curvas lentas, eso lo sabemos. La experiencia y la precisión que tiene Max Verstappen en este auto le van a ayudar para llegar ahí al podio, pero no creo que sea suficiente para llevarse la victoria. Al menos que esas mejoras que trajeron en Imola también favorezcan a circuitos con curvas de baja velocidad, pero eso aún no lo sabemos. Posición número 2, naturalmente, Lando Norris. Lando Norris, hay que decirlo, es constante en el podio, que si bien no es
reto para Oscar Piastri normalmente siempre llega al podio. Tiene un gran coche, simplemente tiene que manejar la presión, no cometer error y con eso llega a la posición 2. Y naturalmente la posición número 1, Oscar Piastri. Sigue siendo el líder del campeonato y carrera tras carrera muestra esos nervios de acero que en Mónaco son necesarios. McLaren tiene un gran monoplaza con gran tracción mecánica, muy buena estabilidad, cosas que son esenciales para este circuito. Si Piastri se lleva la pole el día sábado, no hay forma de que pierda la carrera. Pero como siempre les digo, hay que ver todas y cada una de las prácticas. ¿Quién quita que las mejoras de Red Bull siempre sí funcionan en curvas de baja velocidad? Pero bueno, este fue mi podio. ¿Cuál es el tuyo? Como siempre se los digo, aunque no me crean, leo todos sus comentarios tanto en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, en la última pantalla te dejo los horarios del fin de semana. Señores, se despide su servidor Orlando y nos vemos hasta la próxima.